Si estás viendo este vídeo, ya conoces la historia más trágica de la España moderna. Has visto cómo 3 adolescentes inocentes, Miriam, Toñi y Desiree, salieron a bailar una noche de noviembre de 1992 y nunca regresaron a casa. Has vivido la angustia de 75 días de búsqueda desesperada y el horror del hallazgo en La Romana. Pero permíteme recordarte rápidamente los hechos clave. El 13 de noviembre de 1992, 3 amigas de Alcácer fueron a la discoteca Cule en Picassent. Esa madrugada desaparecieron sin dejar rastro. Después de más de 2 meses de búsqueda, sus cuerpos fueron encontrados en una zona rural aislada llamada La Romana. Habían sido brutalmente asesinadas. Lo que vas a ver durante la próxima hora y media no es solo la continuación de esta historia. Es la crónica de cómo España enfrentó su investigación criminal más compleja, cómo nació el fenómeno del true crime en televisión, y cómo, más de 30 años después, seguimos sin conocer toda la verdad. Vas a conocer a Miguel Ricart, el joven que confesó los crímenes. A Antonio Anglés, el fugitivo que se convirtió en el hombre más buscado de España. Vas a presenciar el juicio más mediático de nuestra historia. Y vas a descubrir por qué este caso sigue generando controversias, teorías alternativas y preguntas sin respuesta. Prepárate para adentrarte en los aspectos más oscuros, complejos y controvertidos del caso Alcácer. Esta es la historia de una investigación que cambió España para siempre. El 28 de enero de 1993, España amaneció con una mezcla de dolor y sed de justicia. El hallazgo de los cuerpos había confirmado los peores temores, pero también había transformado el caso de una desaparición en una investigación de triple asesinato. La presión sobre las fuerzas del orden era inmensa y sin precedentes. El Grupo de Investigación Especial. En cuestión de horas, las autoridades valencianas formaron el mayor grupo de investigación criminal que España había visto hasta ese momento. Policía Nacional de Valencia, 25 agentes especializados. Guardia Civil, 15 efectivos de la zona. Especialistas de Madrid, criminalística, balística, medicina forense. Psicólogos forenses, para perfilar al asesino. Expertos internacionales, Francia y Reino Unido enviaron consultores. Era un despliegue que costaba al Estado más de 200.000 pesetas diarias, una cantidad enorme para la época. La escena del crimen en La Romana. Trabajo forense intensivo, 29 de enero, 5 de febrero. Durante una semana completa, La Romana se convirtió en la escena del crimen más estudiada de la historia española. Perímetro de seguridad, 500 metros cuadrados acordonados. Búsqueda milimétrica, cada centímetro fue examinado. Equipos especializados, detectores de metales, perros rastreadores. Fotografía judicial, más de 800 fotografías de la escena. Recogida de evidencias, fibras, cabellos, cualquier material orgánico. Primeros hallazgos forenses. Los resultados iniciales revelaron información crucial pero perturbadora. Tiempo de muerte. Las víctimas habían muerto poco después de su desaparición. Causa de muerte, violencia extrema, sin entrar en detalles gráficos. Evidencias de agresión sexual, confirmadas en las 3 víctimas. Número de agresores, las evidencias sugerían al menos 2 personas. Conocimiento del lugar, los asesinos conocían perfectamente La Romana. Las líneas de investigación. Línea 1, la conexión con Cule. Los investigadores se centraron inmediatamente en reconstruir las últimas horas conocidas. Interrogatorios masivos, 1 a 15 febrero. Personal de la discoteca, 23 empleados interrogados múltiples veces. Clientes de esa noche, más de 200 personas localizadas y entrevistadas. Jóvenes de la zona, cualquiera que frecuentara discotecas valencianas. Conductores, taxistas, conductores de autobús, cualquiera que operara esa noche. Problemas iniciales. La investigación se enfrentó a obstáculos significativos. En 1993 no existían cámaras de seguridad generalizadas. Los sistemas de registro de Cule eran muy básicos. Muchos testigos eran menores reticentes a hablar con la policía. El tiempo transcurrido había difuminado memorias. Línea 2. El transporte. Una de las claves era entender cómo las chicas habían llegado desde Picassent hasta La Romana. Análisis de rutas. Distancia, 52 kilómetros por carreteras secundarias. Tiempo, aproximadamente 45 minutos en coche. Rutas posibles, 3 caminos diferentes analizados. Conocimiento necesario, el conductor debía conocer muy bien la zona. Investigación de vehículos. Coches robados, revisión de todos los robos de la zona en noviembre.
Vehículos sospechosos. Análisis de coches vistos cerca de la Romana. Registros de tráfico. Revisión de multas y controles de esa noche. Línea 3. El perfil del asesino. Análisis psicológico. Los psicólogos forenses desarrollaron un perfil inicial del asesino. Características probables. Edad, entre 18 y 30 años. Conocimiento local, muy familiar con la zona. Experiencia criminal, posibles antecedentes de violencia. Personalidad, dominante, manipulador, sin empatía. Contexto social, probablemente frecuentaba discotecas. Modus operandi. Planificación, el crimen mostraba cierta planificación. Manipulación, las víctimas fueron convencidas de ir voluntariamente. Aislamiento, elección deliberada de un lugar remoto. Violencia extrema, indicativa de personalidad sádica. Primeras pistas y callejones sin salida. Febrero de 1993. Falsas alarmas. Durante el primer mes de investigación intensiva aparecieron múltiples pistas. Llamadas anónimas, 200 más llamadas. Supuestos testigos de avistamientos. Confesiones falsas de perturbados mentales. Información contradictoria sobre sospechosos. Teorías conspirativas sin fundamento. Detenciones preliminares. 5 personas detenidas, todos liberados sin cargos. Interrogatorios de rutina. Conocidos con antecedentes de la zona. Seguimientos, vigilancia de sospechosos menores. La presión mediática y social. España exige respuestas. La presión sobre los investigadores era inmensa y creciente. Medios nacionales, cobertura diaria del progreso de la investigación. Familias de las víctimas, ruedas de prensa pidiendo avances. Políticos, promesas de resolver el caso rápidamente. Opinión pública, manifestaciones exigiendo justicia. El efecto en los investigadores. Esta presión tuvo consecuencias en el trabajo policial. Jornadas de 16 horas, los agentes trabajaban sin descanso. Presión por resultados, necesidad de mostrar avances constantes. Filtraciones, algunos detalles llegaban a la prensa prematuramente. Estrés extremo, varios agentes requirieron asistencia psicológica. 7 de febrero, el primer gran avance. Después de 10 días de investigación intensiva, llegó la primera pista sólida que cambiaría el rumbo del caso para siempre. A las 6:30 de la mañana del 8 de febrero de 1993, 4 coches de la Policía Nacional rodearon una modesta casa en Catarroja. Los vecinos se despertaron con el ruido de sirenas y el movimiento inusual en una calle que normalmente era tranquila. Estaban a punto de presenciar la primera detención del caso más mediático de España. ¿Quién era Miguel Ricard Tárrega? Perfil completo. Miguel Ricard Tárrega había nacido el 12 de octubre de 1970 en Valencia. En el momento de su detención tenía 22 años y vivía en el domicilio familiar en Catarroja, un pueblo de 22.000 habitantes situado a 15 kilómetros de Valencia. Historia personal. Ricard provenía de una familia trabajadora de clase media-baja. Padre, empleado en una fábrica de muebles. Madre, limpiadora en oficinas de Valencia. Hermanos, 2 hermanas mayores, ambas casadas. Situación económica, estable pero sin lujos. Educación y trabajo. Estudios. Había abandonado la ESO a los 16 años. Formación. Curso de mecánica que no completó. Empleos. Trabajos temporales sin especialización. Mozo de almacén, 6 meses. Ayudante de construcción, 4 meses. Repartidor de butano, 3 meses. Parado desde octubre de 1992. Personalidad y vida social. Según conocidos y familiares. Carácter, introvertido pero no antisocial. Aficiones, discotecas, motos, fútbol. Amistades, círculo reducido de amigos de la zona. Relaciones, algunas novias ocasionales, ninguna relación estable. Comportamiento, normal según la familia, algo inmaduro según otros. Antecedentes penales. Ricard tenía algunos antecedentes menores. 1989, 19 años hurto en un supermercado, multa. 1990, pelea en discoteca, amonestación. 1991, conducción sin carnet, multa y retirada de vehículo. Nada que sugiriera capacidad para un crimen de esta magnitud. ¿Cómo llegó la policía hasta Ricard? La cadena de pistas. La llegada de la policía a Ricard no fue casualidad, sino el resultado de múltiples líneas de investigación que convergieron. Pista 1. Testimonios en Cule. 14 de febrero. Una camarera recordó haber visto a Ricard esa noche. Descripción física. Coincidía con un joven que había hablado con las chicas. Comportamiento.
Había llamado la atención por insistir con ellas. Corroboración. Otros 3 testigos confirmaron haberlo visto. Pista 2. Comportamiento posterior. Conocidos de Catarroja reportaron comportamiento extraño en Ricard desde enero. Síntomas: nerviosismo, insomnio, cambios de humor. Declaraciones: comentarios raros sobre secretos que no podía contar. Aislamiento: se había distanciado de amigos habituales. Pista 3. Conocimiento de la Romana. Investigación local: Ricard conocía perfectamente la zona de la Romana. Caza y pesca: frecuentaba esa área desde adolescente. Acceso: tenía moto y conocía caminos secundarios. Testigos: había sido visto en la Romana en diciembre. Pista 4. Conexión con Anglés. Amistad conocida: su relación con Antonio Anglés era notoria. Actividades conjuntas: frecuentaban las mismas discotecas. Coartadas: sus versiones sobre esa noche no coincidían. Desaparición: Anglés había desaparecido después del hallazgo. La detención: 6:30 de la mañana, el operativo. La detención fue planificada meticulosamente. Equipos: 4 coches, 12 agentes. Coordinación: simultánea con búsquedas en otros lugares. Sorpresa: para evitar destrucción de evidencias. Medios: registro exhaustivo del domicilio. La reacción de Ricard. Según los agentes presentes. Sorpresa inicial: pareció genuinamente sorprendido. Nerviosismo extremo: temblores visibles, sudoración. Cooperación: no opuso resistencia física. Preguntas: ¿por qué yo? Repetido varias veces. Familia: sus padres se mostraron consternados y colaboradores. El registro del domicilio. Durante 6 horas, los especialistas registraron: habitación de Ricard, ropa, objetos personales, documentos. Vehículos: su motocicleta y el coche familiar. Garaje: herramientas, objetos que pudieran ser evidencias. Resultado: algunas prendas requisadas para análisis forense. Los primeros interrogatorios. Estrategia policial inicial. Los investigadores adoptaron una aproximación cuidadosa. Psicología: uso de técnicas de interrogatorio modernas. Presión gradual: incremento progresivo de la intensidad. Contradicciones: búsqueda de inconsistencias en su versión. Evidencias: confrontación con pruebas reales y especulativas. Primera sesión: 8 de febrero, 2-8. Duración: 6 horas con descansos. Presentes: 2 inspectores, un psicólogo, un secretario judicial. Primeras declaraciones de Ricard. Coartada: afirmó haber estado en casa toda la noche. Cule: inicialmente negó haber estado en la discoteca. Las víctimas: dijo no conocerlas ni haberlas visto nunca. Anglés: minimizó su relación con él. Nerviosismo: evidente durante toda la sesión. Inconsistencias detectadas. Su coartada no pudo ser verificada inicialmente. Detalles sobre esa noche que cambiaban entre preguntas. Conocimientos sobre las víctimas que no había admitido. Reacciones físicas ante ciertas preguntas específicas. 9-12 febrero, la presión aumenta. Estrategia de desgaste. Los siguientes días, los interrogatorios se intensificaron. Día 2, 9 de febrero. Duración: 8 horas, 10-6. Táctica: confrontación con testimonios de Cule. Resultado: Ricard admitió haber estado en la discoteca. Nueva versión: sí estuve, pero no hablé con las chicas. Día 3, 10 de febrero. Duración: 7 horas, 11-6. Táctica: mostrar evidencias forenses, algunas especulativas. Resultado: Ricard admitió haber hablado brevemente con ellas. Justificación: solo les pregunté la hora. Día 4, 11 de febrero. Duración: 9 horas, 9-6. Táctica: presión psicológica sobre su conocimiento de la romana. Resultado: primeros signos de ruptura emocional. Comportamiento: llanto, crisis de ansiedad. Día 5, 12 de febrero. Duración: 6 horas, 12-6. Táctica: confrontación directa sobre su implicación. Resultado: Ricard pidió hablar con un abogado. Estado: visible deterioro psicológico. La ruptura psicológica. 13 de febrero, el día clave. Después de 5 días de interrogatorios intensivos, Ricard sufrió lo que los psicólogos describieron como una ruptura psicológica completa. 10:30 de la mañana, inicio de la sesión. Ricard llegó visiblemente afectado. Había pasado la noche sin dormir en el calabozo. Mostraba signos de agotamiento extremo. Los agentes notaron un cambio en su actitud. 11:45 de la mañana, las primeras grietas.
Cuando le preguntaron sobre Anglés, comenzó a llorar. Murmuró algo sobre no poder seguir callando. Pidió agua y tiempo para pensar. Los investigadores supieron que estaba cerca del colapso. 2:30 de la tarde, la confesión inicial. Después del almuerzo, Ricard pidió hablar. Sus primeras palabras fueron devastadoras. Yo estaba allí. Pero no fue idea mía. Fue Antonio. Él me obligó. Yo no quería hacerles daño. La primera versión de los hechos. Durante las siguientes 4 horas, Ricard ofreció su primera versión completa. En Cule. Confirmó haber estado en la discoteca con Anglés. Admitió haber contactado con las chicas durante la noche. Según él, Anglés había sido quien insistió en hablar con ellas. Él había sido reticente pero había seguido a su amigo. La propuesta fatal. Hacia las 6 de la mañana, las chicas buscaban transporte de vuelta. Anglés les ofreció llevarlas en el coche de Ricard. Las chicas aceptaron porque necesitaban volver a casa. Inicialmente, el plan era realmente llevarlas a Alcácer. El cambio de planes. Durante el viaje, Anglés habría cambiado de rumbo. Según Ricard, él protestó pero Anglés le amenazó. Anglés tenía un cuchillo que Ricard no había visto antes. Se dirigieron hacia la Romana siguiendo indicaciones de Anglés. En la Romana. Sin entrar en detalles gráficos por respeto a las víctimas. Ricard afirmó que Anglés tomó el control total de la situación. Él habría participado bajo amenazas directas de Anglés. Intentó disuadir a Anglés sin éxito. Los crímenes habrían sido planificados y ejecutados principalmente por Anglés. Problemas inmediatos con esta versión. Desde el primer momento, la confesión de Ricard presentó problemas evidentes. Inconsistencias internas. Algunos detalles cambiaban incluso dentro de la misma sesión. La cronología no siempre coincidía. Su papel parecía minimizado de manera sospechosa. Ciertos elementos no encajaban con la evidencia forense. Motivaciones evidentes. Tenía claros incentivos para culpar principalmente a Anglés. Su versión lo presentaba como víctima más que como perpetrador. La coartada de coacción parecía construida para reducir su culpabilidad. No explicaba satisfactoriamente su conocimiento previo de la Romana. Reacción de los investigadores. Satisfacción por tener una confesión, pero cautela sobre su veracidad. Decisión de continuar interrogatorios para aclarar inconsistencias. Intensificación inmediata de la búsqueda de Antonio Anglés. Análisis forense de todos los detalles proporcionados por Ricard. 13 de febrero de 1993. La búsqueda se intensifica. Mientras Miguel Ricard confesaba en los calabozos de Valencia, a 15 kilómetros de distancia, en una casa modesta de Catarroja, la familia Anglés vivía una pesadilla diferente pero igualmente devastadora. Antonio Anglés Martins, de 18 años, llevaba semanas sin aparecer por casa. Y ahora, su nombre estaba a punto de convertirse en el más buscado de España. ¿Quién era Antonio Anglés Martins? Perfil detallado del fugitivo. Antonio Anglés Martins había nacido el 14 de julio de 1974 en Valencia, pero había crecido en Catarroja. Era el menor de una familia trabajadora que luchaba por salir adelante en la España de los años 80 y 90. Entorno familiar. Padre, Ramón Anglés, trabajador de la construcción. Madre, Carmen Martins, empleada doméstica ocasional. Hermanos, 2 hermanos mayores, ambos con empleos estables. Situación económica, precaria, ingresos irregulares. Vivienda, piso de protección oficial en Catarroja. Infancia y adolescencia problemáticas. A diferencia de Ricard, Anglés había mostrado signos preocupantes desde muy joven. Primeros problemas, 8 a 12 años. Colegio, problemas de comportamiento recurrentes. Agresividad, peleas frecuentes con compañeros. Mentiras, tendencia a inventar historias elaboradas. Robos menores, objetos de compañeros, dinero de casa. Crueldad animal, reportes de maltrato a gatos del barrio. Adolescencia turbulenta, 13 a 17 años. Abandono escolar, dejó los estudios a los 14 años. Pandilla local, líder de un grupo problemático. Vandalismos, grafitis, rotura de cristales, pequeños sabotajes. Consumo, alcohol desde los 15, posible consumo de drogas blandas. Violencia, varias denuncias por peleas, una por agresión. Antecedentes penales juveniles. El expediente de Anglés era preocupante para su edad. 1990, 16 años hurto en comercio, libertad vigilada. 1991, 17 años agresión a menor, servicio comunitario. 1992, 18 años pelea con lesiones, multa y antecedentes.
Enero de 1993. Investigado por robo de motocicletas, sin cargos. Personalidad y comportamiento. Según testimonios de conocidos, profesores y trabajadores sociales. Rasgos dominantes. Liderazgo manipulativo, capaz de convencer a otros para actos problemáticos. Falta de empatía, no mostraba remordimiento por sus actos. Impulsividad, decisiones rápidas sin considerar consecuencias. Mentiras compulsivas, inventaba historias para impresionar o evitar problemas. Violencia latente, tendencia a resolver conflictos con agresión. En las discotecas. Frecuentador habitual, conocido en varios locales de Valencia. Comportamiento, agresivo con otros chicos, persistente con chicas. Reputación, varios porteros lo tenían vigilado. Incidentes, expulsado de al menos 3 discotecas por peleas. La relación con Miguel Ricart. ¿Cómo se conocieron? Anglés y Ricart se conocían desde 1989, cuando ambos frecuentaban el mismo grupo de jóvenes en Catarroja. Dinámica de la amistad. Anglés, el líder carismático y dominante. Ricart, el seguidor más tranquilo y manipulable. Actividades conjuntas, discotecas, motos, pequeños robos ocasionales. Influencia. Anglés claramente dominaba la relación. Testimonios de conocidos. Antonio siempre mandaba, Miguel siempre obedecía. Si Antonio decía saltar, Miguel preguntaba desde qué altura. Miguel era buena gente hasta que se juntó con Antonio. Antonio podía convencer a Miguel de cualquier cosa. La noche del crimen según Ricart. Versión inicial de los hechos, 13 a 15 febrero. Según las confesiones de Ricart, recordando que eran cambiantes y problemáticas, así habrían transcurrido los hechos. Planificación previa. Idea original, según Ricart, ir a Cule había sido sugerencia de Anglés. Objetivo inicial. Simplemente salir de fiesta como cualquier fin de semana. El coche. Ricart había prestado su vehículo, como era habitual. Sin plan criminal, Ricart insistía en que no había premeditación. En la discoteca Cule. Llegada, sobre las 11, entraron juntos. Comportamiento inicial, normal, bebieron y bailaron. Contacto con las víctimas. Según Ricart, Anglés se fijó en ellas hacia las 2 de la madrugada. Persistencia. Anglés insistió en hablar con las chicas durante horas. Resistance inicial. Las chicas no mostraron interés inmediato. El momento clave, 5:30 a 6 de la mañana. La oportunidad. Las chicas buscaban transporte de vuelta. La propuesta. Anglés les ofreció llevarlas a casa. Convencimiento. Según Ricart, Anglés fue muy persuasivo. Aceptación. Las chicas aceptaron por necesidad. La salida. Los 5 abandonaron Cule juntos. El viaje fatal. Rumbo inicial, hacia Alcacer, como habían prometido. El cambio, a medio camino, Anglés pidió un desvío rápido. Justificación, supuestamente para recoger algo en el campo. Protesta, Ricart afirmó haber objetado el cambio de planes. Amenaza, Anglés habría mostrado un cuchillo y amenazado a Ricart. Destino, La Romana, siguiendo indicaciones precisas de Anglés. En La Romana, sin entrar en detalles gráficos, según Ricart. Control total. Anglés tomó el mando de la situación. Coacción. Ricart participó bajo amenazas directas. Violencia. Iniciada y dirigida principalmente por Anglés. Duración. Varias horas de horror para las víctimas. Planificación. El lugar había sido elegido específicamente por Anglés. Problemas evidentes con esta versión. Inconsistencias mayores. Conocimiento del lugar. Ricart también conocía La Romana. Participación activa. Las evidencias sugerían participación de ambos. Cronología cambiante. Los tiempos no siempre coincidían. Minimización. Ricart obviamente intentaba reducir su culpabilidad. Detalles convenientes. Algunos elementos parecían construidos. La búsqueda de Antonio Anglés. 14 de febrero. La orden de búsqueda. Con la confesión de Ricart, Anglés se convirtió oficialmente en el fugitivo más buscado de España. Operativo inmediato. Orden de búsqueda nacional. Difundida a todas las fuerzas del orden. Controles fronterizos, alertas en Francia, Portugal y Marruecos. Aeropuertos y puertos, vigilancia especial en todas las salidas. Recompensa, 5 millones de pesetas por información sobre su paradero. ¿Cuándo había desaparecido? Cronología de la desaparición. 27 de enero, último día que fue visto en Catarroja. 28 de enero, no apareció por casa, día del hallazgo de los cuerpos. 29 a 31 enero, la familia pensó que estaba con amigos. 1 a 7 febrero, creciente preocupación familiar.
8 de febrero. Cuando detuvieron a Ricard, Anglès llevaba 12 días desaparecido. Fuga planificada o improvisada. Teoría de la fuga planificada. Timín desapareció exactamente cuando se encontraron los cuerpos. Preparación. Podría haber tenido dinero y recursos escondidos. Conocimiento. Sabía que Ricard podría delatar bajo presión. Destino. Habría salido de España inmediatamente. Teoría de la fuga improvisada. Pánico. Reacción inmediata al hallazgo de los cuerpos. Sin recursos. No habría tenido tiempo de planificar adecuadamente. Destino incierto. Podría estar escondido en España o haber huido sin rumbo. Supervivencia. Dependería de ayudas ocasionales o pequeños robos. Los primeros meses de búsqueda. Feb-mayo 1993. España se moviliza. La búsqueda de Anglès se convirtió en una obsesión nacional. Medios de comunicación. Su foto en primera página diariamente. Programas especiales. Televisión dedicó horas a mostrar su imagen. Carteles. Su rostro apareció en comercios de toda España. Líneas telefónicas, habilitadas para recibir información ciudadana. Primeros avistamientos. Durante los primeros meses aparecieron cientos de supuestos avistamientos. Madrid, marzo de 1993. Lugar, estación de Atocha. Testigo, empleado de seguridad. Descripción, joven que coincidía físicamente. Resultado, falsa alarma tras investigación. Barcelona, abril de 1993. Lugar, barrio del Raval. Testigo, dueño de pensión. Descripción, cliente que pagó en efectivo y huyó al ver policía. Resultado, resultó ser otro joven con antecedentes. Andalucía, mayo de 1993. Lugar, Algeciras, puerto hacia Marruecos. Testigo, empleado de naviera. Descripción, joven que preguntó sobre viajes sin documentación. Resultado, la investigación no confirmó que fuera Anglès. La búsqueda internacional. Colaboración policial. Interpol, difusión internacional de su ficha. Francia, colaboración especial por proximidad fronteriza. Portugal, controles intensificados en frontera. Marruecos, vigilancia en puertos del norte de África. Teorías sobre su paradero. Europa. Francia, país más probable por facilidad de acceso. Reino Unido, comunidad española numerosa donde ocultarse. Alemania, oportunidades laborales sin documentación. Italia, facilidad para pasar desapercibido. América. Argentina, inmigración española histórica. Brasil, gran comunidad española, fácil integración. Venezuela, conexiones familiares de españoles. México, proximidad cultural y lingüística. 1994 a 2000. La búsqueda se institucionaliza. Grupo especializado. Se creó una unidad específica para localizar a Anglès. Efectivos, 8 agentes a tiempo completo. Presupuesto, 50 millones de pesetas anuales. Metodología, seguimiento de pistas, análisis de patrones. Coordinación, con policías internacionales. Evolución de las pistas. 1995. Pista en Irlanda. Información. Trabajador de construcción en Dublín. Características, físico similar, acento español. Investigación. 3 meses de seguimiento. Resultado, no se pudo confirmar identidad. 1997. Pista en Portugal. Lugar, Lisboa, barrio de inmigrantes. Información, joven español con comportamiento extraño. Testigos, vecinos que lo identificaron por foto. Resultado, cuando llegó la policía había desaparecido. 1999. Pista en Argentina. Lugar, Buenos Aires, zona de 11. Información, registro en hospital con nombre falso. Características, edad y físico coincidentes. Resultado, documentación falsificada, rastro perdido. El impacto en su familia. La familia Anglès sufre. La familia de Antonio vivió un calvario particular. Acoso mediático. Periodistas, vigilancia constante de su domicilio. Entrevistas, presión para declarar sobre su paradero. Fotografías, su casa fotografiada y publicada repetidamente. Privacidad, perdida completamente durante años. Presión social. Vecinos, algunos los culpabilizaron por los actos de Antonio. Trabajo, los padres perdieron empleos por la notoriedad. Traslado, tuvieron que cambiar de domicilio varias veces. Aislamiento, pérdida de muchas amistades. Declaraciones familiares. La familia siempre mantuvo la misma posición. Desconocimiento, no sabían dónde estaba Antonio. Sin contacto,
No había habido comunicación desde su fuga. Colaboración, disposición total a colaborar con la justicia. Dolor, reconocimiento del sufrimiento de las familias de las víctimas. 2001 a 2010, nueva década, misma búsqueda. Avances tecnológicos. La búsqueda se modernizó con nuevas tecnologías. Bases de datos digitales, cruces de información automatizados. Reconocimiento facial, en aeropuertos y fronteras. Internet, monitorización de posibles comunicaciones. Redes sociales, búsqueda en plataformas digitales emergentes. Pistas de la nueva década. 2003, Brasil. Lugar, Sao Paulo, Comunidad Española. Información, hombre con acento español usando documentos falsos. Investigación, colaboración con Policía Federal Brasileña. Resultado, rastro perdido antes de confirmación. 2007, Francia. Lugar, Marsella, barrio de inmigrantes. Información, trabajador de restaurante que coincidía físicamente. Tiempo, llevaba varios años trabajando allí. Resultado, cuando llegó la policía había abandonado el trabajo. La teoría del suicidio. Hipótesis alternativa. Algunos investigadores comenzaron a considerar que Anglés podría haber muerto. Argumentos a favor. Presión psicológica. El peso del crimen podría haberlo llevado al suicidio. Falta de pistas sólidas, 10 años sin rastros confirmados. Personalidad. Su perfil no era típico de un fugitivo exitoso. Recursos. Sin dinero ni preparación para una fuga larga. Argumentos en contra. Personalidad narcisista, poco probable que se suicidara. Instinto de supervivencia. Había demostrado capacidad de escape. Ayuda externa. Podría haber tenido cómplices desconocidos. Países sin extradición. Existían lugares donde estar relativamente seguro. 2013. La pista de Brasil. El caso Roberto. En 2013 apareció la pista más prometedora en 20 años. Los hechos. Lugar, Curitiba, Brasil. Persona. Un hombre llamado Roberto había muerto en 2002. Características. Edad, físico y cicatrices coincidían con Anglés. Vida en Brasil. Había vivido allí desde 1993 hasta su muerte. Sin documentación, no había registros claros de su identidad real. La investigación en Brasil. Colaboración internacional. Policía española. Envió equipo especializado a Brasil. Policía brasileña. Colaboración total de las autoridades locales. Interpol. Coordinación de la investigación internacional. Forenses. Exhumación del cuerpo para análisis de ADN. Análisis de la vida de Roberto. Llegada. Había aparecido en Brasil en 1993, año de la fuga. Trabajo. Empleos informales, principalmente construcción. Comportamiento, reservado, evitaba contacto con autoridades. Dinero, siempre pagaba en efectivo, sin cuentas bancarias. Relaciones, pocas amistades, ninguna relación estable duradera. Resultados de ADN. Después de meses de análisis. Degradación. Los restos estaban muy deteriorados. Muestras. Se obtuvieron varias muestras para análisis. Comparación. Con ADN de familiares de Anglés en España. Resultado. Inconcluyente. No se pudo confirmar ni descartar. 2014 a 2024. El misterio continúa. Estado actual. Más de 30 años después, Antonio Anglés sigue siendo oficialmente un fugitivo. Búsqueda activa. Lista de más buscados. Sigue en la lista española. Recompensa actual. 600.000 euros por información. Edad actual. 50 años, si está vivo. Aspecto. Habría cambiado significativamente. Teorías actuales. Muerte natural o accidental. Probabilidad alta. Después de 30 años sin rastro confirmado. Lugares posibles. Cualquier país donde hubiera podido esconderse. Sin registros. Habría muerto usando identidad falsa. Vida oculta. Probabilidad media. Es posible pero cada vez más difícil. Países probables. Sudamérica, especialmente Brasil o Argentina. Nueva identidad. Completamente integrado en otra sociedad. Familia. Podría tener familia que desconoce su pasado. El legado de la fuga. Impacto en España. La fuga de Anglés tuvo consecuencias duraderas. Protocolos policiales. Mejora en coordinación internacional. Controles fronterizos. Sistemas más sofisticados. Cultura popular. Se convirtió en parte del imaginario colectivo. Casos similares. Referente para futuras investigaciones. En la mente colectiva. Anglés se convirtió en una figura casi mitológica. El fugitivo perfecto. Símbolo del criminal que logra escapar. Teorías conspirativas.
múltiples hipótesis sobre su destino. Cultura popular, inspiración para libros, documentales, películas. Debate eterno. ¿Está vivo o muerto? La fuga de Antonio Anglés sigue siendo uno de los misterios más persistentes de la criminología española, y cada año que pasa hace menos probable que se resuelva definitivamente. 1997. 4 años de espera. 4 años, 3 meses y 10 días después del hallazgo de los cuerpos en La Romana, España se preparaba para presenciar el juicio más mediático, controvertido e intenso de su historia reciente. El 15 de septiembre de 1997, las puertas de la Audiencia Provincial de Valencia se abrieron para juzgar a Miguel Ricard Tárrega por los crímenes que habían conmocionado a todo un país. ¿Por qué se tardó tanto en celebrar el juicio? Complejidad del caso. El retraso no había sido casual, sino necesario por múltiples factores. Investigación exhaustiva, miles de pruebas que analizar. Búsqueda de Anglés, esperanza de localizarlo para juzgarlo junto a Ricard. Peritajes forenses, análisis complejos que requerían tiempo. Presión mediática, necesidad de construir un caso sólido. Recursos legales, múltiples apelaciones y procedimientos previos. Preparativos del juicio. Expectación sin precedentes. El juicio generó una expectación que España no había experimentado nunca. Medios de comunicación. Periodistas acreditados, más de 300 de toda España y Europa. Unidades móviles. 15 camiones de televisión rodearon el juzgado. Cobertura en directo. Por primera vez, un juicio se retransmitía en tiempo real. Presupuesto mediático. Las cadenas invirtieron millones en la cobertura. Audiencia. Más de 8 millones de españoles siguieron la apertura. Medidas de seguridad. Efectivos policiales. 200 agentes para controlar el perímetro. Control de acceso. Sistema de acreditaciones múltiples. Detectores de metales. En todas las entradas del edificio. Francotiradores. En edificios cercanos como medida preventiva. Plan de evacuación, por si se producían incidentes. Expectación popular. Colas desde madrugada. Ciudadanos queriendo entrar al juicio. Vendedores ambulantes. Aprovecharon la concentración de gente. Pancartas. Familiares y simpatizantes con mensajes de apoyo. Tensión. Ambiente cargado de emoción y expectativa. Composición del tribunal. El Tribunal Profesional. Presidente, José Antonio Mora Alarcón, magistrado con 25 años de experiencia. Magistrado 2, Carmen López Fernández, especialista en casos criminales. Magistrado 3, Miguel Ángel Sánchez Torres, experto en derecho penal. El jurado popular. 9 ciudadanos ordinarios que decidirían el destino de Ricard. Composición, 6 mujeres y 3 hombres. Edades, entre 28 y 67 años. Profesiones, ama de casa, mecánico, profesora, comerciante, jubilado, secretaria, camarero, enfermera, oficinista. Selección, proceso riguroso para evitar prejuicios. Suplentes, 3 jurados adicionales por si surgían problemas. Las partes en conflicto. La acusación. Ministerio Fiscal. Fiscal General, Carlos Jiménez Villarejo. Fiscal de la Audiencia, Elena Martínez Sánchez. Experiencia. Ambos especialistas en grandes casos criminales. Estrategia. Pena máxima por la gravedad excepcional del caso. Acusación particular. Familias de las víctimas. Abogado. Manuel García Castellón. Representación. Las 3 familias conjuntamente. Objetivo. Justicia completa y reparación moral. Apoyo. Asociaciones de víctimas de toda España. La defensa. Abogado principal. José Luis Martínez Almeida, padre del futuro alcalde de Madrid. Abogado auxiliar, Carmen Pérez Frajero. Estrategia. Enajenación mental transitoria y manipulación por Anglés. Presupuesto. Defensa de oficio con recursos limitados. Los cargos contra Ricard. Acusaciones formales. Miguel Ricard se enfrentaba a los siguientes cargos. Triple asesinato con agravantes. Alevosía, víctimas indefensas. Ensañamiento, violencia innecesaria. Desprecio de género, por ser mujeres. Agresión sexual múltiple. 3 delitos contra la libertad sexual. Agravantes por la edad de las víctimas. Violencia e intimidación. Secuestro. Privación de libertad con engaño. Traslado a lugar apartado. Con fines criminales. Otros delitos relacionados. Robo, pertenencias de las víctimas. Profanación de cadáveres. Encubrimiento. Penas solicitadas. Ministerio Fiscal, 180 años de prisión. Acusación particular, 200 años de prisión. Defensa,
absolución o medidas de seguridad por enajenación. Primera semana, declaración del acusado, 15 a 19 septiembre. 15 de septiembre, primer día. 10 de la mañana, apertura solemne. El presidente del tribunal abrió las sesiones con palabras que quedarían grabadas. Este tribunal va a juzgar uno de los casos más graves y dolorosos de la historia criminal de nuestro país. Pedimos respeto absoluto por las víctimas, sus familias, y por el proceso de justicia que hoy iniciamos. 10:30 de la mañana, entrada de Ricart. Miguel Ricart entró en la sala escoltado por 4 guardias civiles. Aspecto, notablemente más delgado, pelo corto, traje oscuro. Comportamiento, nervioso pero controlado. Reacción, evitó mirar hacia las familias de las víctimas. Postura, cabeza baja durante la lectura de cargos. 11 de la mañana, lectura de cargos. La secretaria judicial leyó durante 45 minutos todos los cargos. Ricart confirmó entender las acusaciones. 16 de septiembre, la declaración de Ricart. Estrategia de la defensa. Su abogado había preparado una línea defensiva específica. Enajenación transitoria, por consumo de alcohol y drogas. Manipulación, víctima de la influencia de Anglés. Arrepentimiento, mostrar remordimiento genuino. Colaboración, había ayudado a la investigación. Ricart ante España. Por primera vez, Miguel Ricart habló públicamente sobre los hechos. Quiero empezar pidiendo perdón a las familias. No pasa un día sin que me arrepienta de lo que pasó esa noche. Pero quiero que entiendan que yo no era yo mismo. Antonio me obligó, me amenazó, y yo no supe cómo pararle. Su versión de los hechos. En Cule. Confirmó haber estado en la discoteca con Anglés. Admitió haber bebido mucho más de lo normal. Negó haber consumido drogas, contradiciendo declaraciones previas. Describió a Anglés como obsesionado con las 3 chicas. El ofrecimiento. Anglés habría insistido en ofrecer el viaje. Él había estado demasiado borracho para objetar. Las chicas aceptaron porque confiaron en nosotros. Salieron de Cule sin plan criminal previo. El cambio de rumbo. Durante el viaje, Anglés pidió hacer una parada. Cuando objetó, Anglés le mostró un cuchillo. Me dijo que si no le ayudaba, me mataría también. Se dirigieron a la Romana siguiendo órdenes de Anglés. En la Romana, sin entrar en detalles gráficos, Anglés tomó control total de la situación. Él participó bajo amenaza de muerte. Intentó disuadir a Anglés pero era inútil. Los crímenes fueron idea y ejecución de Antonio. Contrainterrogatorio del fiscal. Inconsistencias expuestas. El fiscal Jiménez Villarejo atacó sistemáticamente la versión de Ricart. Sobre el alcohol. Fiscal. ¿Cómo recuerda tantos detalles si estaba tan borracho? Ricart. Hay cosas que no se olvidan nunca. Fiscal. Pero sí se olvida convenientemente su participación activa. Sobre las amenazas. Fiscal. ¿Por qué no gritó, no pidió ayuda, no se escapó? Ricart. Tenía miedo. Antonio era muy violento. Fiscal. Miedo a un chico 4 años menor que usted. Sobre el conocimiento de la Romana. Fiscal. Casualidad que conociera perfectamente ese lugar aislado. Ricart. Iba a cazar allí, pero no fue idea mía ir. Fiscal. ¿No le parece muy conveniente culpar al único que no está aquí? Reacciones en sala. Familias de las víctimas. Dolor visible, lágrimas durante la declaración. Incredulidad, gestos de negación ante las explicaciones. Contención, mantuvieron la compostura a pesar del dolor. Apoyo mutuo, se consolaron constantemente entre ellas. Jurado. Atención máxima, tomaron notas constantemente. Gestos, algunos mostraron escepticismo ante ciertas respuestas. Emoción, visible impacto emocional en varios miembros. Profesionalidad, mantuvieron neutralidad aparente. Medios. Cobertura total, cada palabra fue transmitida. Análisis inmediato, expertos comentaron en tiempo real. Debate nacional, España entera debatió su credibilidad. 17 a 19 septiembre, continuación. Más contradicciones. Durante los siguientes días aparecieron más problemas en su testimonio. Cronología inconsistente, los tiempos no encajaban. Detalles cambiantes, elementos que variaban respecto a declaraciones previas. Conocimiento específico, sabía detalles que solo el perpetrador conocería. Participación activa, las evidencias sugerían más implicación de la que admitía. Estado mental de Ricart. Al final de la semana, Ricart mostraba agotamiento extremo, visible deterioro físico. Contradicciones frecuentes, confundía sus propias versiones. Crisis emocionales, varios momentos de llanto.
Aislamiento. Evitaba contacto visual con todos. Segunda semana. Testigos y peritos. 22 a 26 septiembre. Los testigos de los hechos. Personal de CULE. Desfilaron por el tribunal múltiples trabajadores de la discoteca. María José, camarera, 25 años. Testimonio. Los vi hablando con las chicas varias veces. Descripción. El más mayor, Ricard, parecía insistir mucho. Comportamiento. No me gustó cómo las miraban. Alcohol. Habían bebido, pero no estaban borrachos perdidos. Carlos, portero, 34 años. Testimonio. Salieron todos juntos hacia las 6 de la mañana. Actitud. Las chicas parecían algo reticentes. Conversación. Escuché algo sobre llevarlas a casa. Observación. Ricard conducía, no parecía muy borracho. Clientes de esa noche. Grupo de Sagunto. 4 jóvenes que habían estado en CULE testificaron. Contacto. Habían hablado con las víctimas. Descripción. Eran chicas normales, divertidas. Ricard y Anglés, los vimos rondándolas toda la noche. Impresión. A las chicas no les hacían mucha gracia. Familiares y amigos. Testimonios devastadores. Los padres de las víctimas testificaron sobre sus hijas. Neusa García, madre de Miriam. Mi hija era alegre, confiada, pero no tonta. Si se fue con ellos fue porque les creyó que la iban a llevar a casa. Miriam nunca se habría metido en un coche con desconocidos si hubiera sospechado algo malo. José Gómez, padre de Toñi. Toñi era la más responsable del grupo. Era ella quien cuidaba a las otras. Si algo hubiera parecido peligroso, ella habría protegido a sus amigas. Confiaron en estos criminales. Carmen Hernández, madre de Desiree. Mi niña quería ser profesora. Tenía toda la vida por delante. Estos hombres no solo mataron a nuestras hijas, mataron nuestros futuros, nuestros sueños, nuestras familias enteras. Impacto en la sala. No había un ojo seco en todo el tribunal. Incluso algunos miembros del jurado lloraron abiertamente. Peritos forenses. Dr. Miguel Ángel Soto, médico forense. Su testimonio fue técnico pero devastador. Causas de muerte. Explicó sin detalles gráficos las causas. Sufrimiento. Las víctimas estuvieron conscientes durante el ataque. Duración. Los crímenes se prolongaron durante horas. Participación múltiple. Las evidencias indican al menos 2 agresores. Doctora Carmen Valls, psiquiatra forense. Analizó el estado mental de Ricard. Capacidad. Era plenamente consciente de sus actos. Alcohol. Su nivel no habría causado enajenación. Personalidad. No presenta trastornos que expliquen los crímenes. Responsabilidad. Era completamente imputable. Peritos de la defensa. Dr. Antonio Rojas, psiquiatra. La defensa presentó su propio experto. Trastorno. Muestra signos de personalidad dependiente. Influencia. Susceptible a manipulación por personalidades dominantes. Arrepentimiento. Su remordimiento parece genuino. Atenuantes. Su participación fue secundaria. Debate de expertos. Se produjo un intenso debate técnico sobre la responsabilidad de Ricard que el jurado tuvo que evaluar cuidadosamente. 29 de septiembre. El momento más controvertido el lunes, 29 de septiembre, el juicio del caso Alcacer entró en su fase más polémica y perturbadora. La acusación se disponía a presentar las grabaciones de las confesiones de Ricard durante la investigación. Lo que España estaba a punto de escuchar cambiaría para siempre la percepción del caso. Las grabaciones secretas. ¿Qué eran estas cintas? Durante los meses de investigación, se habían realizado múltiples grabaciones. Confesiones durante interrogatorios. 47 horas de grabación. Conversaciones con psicólogos, en la prisión preventiva. Llamadas telefónicas, con familiares desde la cárcel. Declaraciones espontáneas, comentarios no solicitados. El debate legal previo, posición de la defensa. El abogado de Ricard se opuso ferozmente. Violación de derechos, grabaciones sin consentimiento explícito. Presión psicológica, obtenidas bajo coacción extrema. Manipulación. Los interrogadores indujeron las respuestas. Inadmisible. No pueden usarse como prueba válida. Posición de la acusación. Los fiscales defendieron su validez. Legalidad. Realizadas dentro del marco legal vigente. Voluntariedad. Ricard habló por propia iniciativa. Veracidad. Contienen detalles que solo el culpable conocía. Relevancia. Son esenciales para conocer la verdad. Decisión del tribunal. Después de 2 horas de deliberación, el tribunal decidió. Las grabaciones son admisibles como prueba,
pero el jurado debe evaluar su credibilidad considerando las circunstancias en que fueron obtenidas. La reproducción de las cintas. Primera grabación, 13 de febrero de 1993, confesión inicial, sonido de la grabación en la sala, voz del inspector. Miguel, necesitamos que nos cuentes qué pasó realmente esa noche. Voz de Ricard, quebrada, llorando no puedo seguir callando. Fue Antonio, él me obligó. Yo estaba allí, pero no quería hacerles daño. Inspector, ¿qué pasó exactamente? Cuéntanos desde el principio. Ricard, en la discoteca. Antonio se fijó en ellas desde muy pronto. Me dijo que eran muy guapas, que quería estar con ellas. Yo le dije que lo dejara, que eran muy jóvenes, pero él no me hacía caso. Impacto en la sala. El silencio era absoluto. Escuchar la voz real de Ricard confesando causó un impacto visceral en todos los presentes. Segunda grabación. Detalles del crimen. Advertencia del presidente. Las siguientes grabaciones contienen detalles perturbadores. Las familias pueden abandonar la sala si lo desean. Ninguna familia se marchó. Ricard, voz monótona. Antonio sacó el cuchillo cuando llegamos a la Romana. Les dijo a las chicas que se bajaran del coche. Ellas empezaron a asustarse, preguntaban qué estaba pasando. Inspector, ¿y tú qué hiciste? Ricard, yo le dije que parara, que las lleváramos de vuelta. Pero él me amenazó también. Me dijo que si no le ayudaba, me haría lo mismo a mí. Inspector, ¿participaste en las agresiones? Ricard, pausa larga. Antonio me obligó. Yo no quería, pero él tenía el control. Yo tenía miedo. Tercera grabación. Conversación con psicólogo Dr. Martínez, psicólogo de la prisión. ¿Cómo te sientes respecto a lo que pasó? Ricard, no duermo. No como. Veo sus caras constantemente. Eran tan jóvenes. Toñi intentó proteger a las otras dos hasta el final. Dr. Martínez, ¿por qué crees que participaste? Ricard, Antonio siempre me había dominado. Desde que lo conocí, él decidía todo. Esa noche, no sé por qué no me escapé. Podría haberlo hecho, pero no lo hice. Reacciones devastadoras. Familias de las víctimas. Madre de Miriam, salió corriendo de la sala llorando. Padre de Toñi, gritó asesino, antes de ser contenido. Madre de Desiree, se desplomó y requirió asistencia médica. Jurado. Impacto visible, varios miembros mostraron signos de trauma. Notas frenéticas, escribían constantemente. Expresiones, horror y repulsión evidentes. Profesionalidad, mantuvieron su posición a pesar del impacto. Cuarta grabación, la más polémica. Inspector. ¿Hubo otras personas involucradas? Ricard, pausa muy larga. No, solo nosotros dos. Inspector, ¿estás seguro? Piénsalo bien. Ricard, había otras personas que sabían del lugar. Pero no estuvieron allí esa noche. Inspector, ¿qué personas? Ricard, no puedo decirlo. Si lo digo, me matarán en la cárcel. Inspector, Miguel, necesitamos toda la verdad. Ricard, ya les he dicho todo lo que puedo decir. Debate sobre esta grabación. Esta conversación alimentaría durante años las teorías sobre más implicados en el caso. 30 de septiembre, contrainterrogatorio sobre las cintas, estrategia de la defensa. El abogado de Ricard atacó sistemáticamente las grabaciones, sobre las condiciones. Defensa. ¿Cuántas horas llevaba interrogado cuando hizo estas declaraciones? Inspector. Aproximadamente 15 horas en varios días. Defensa. Le permitieron dormir adecuadamente. Inspector. Tuvo descansos reglamentarios. Sobre la presión psicológica. Defensa. No le dijeron que tenían pruebas que no tenían. Inspector. Usamos técnicas legales de interrogatorio. Defensa. Le prometieron algo a cambio de confesar. Inspector. Nunca se le prometió nada. Sobre las inconsistencias. Defensa. No es cierto que su versión cambió múltiples veces. Inspector. Los detalles se fueron precisando, pero la esencia era la misma. 1 a 3 octubre, más grabaciones, conversaciones telefónicas con la familia, Ricard a su madre, marzo de 1993. Mamá, yo no quería que pasara nada de esto. Antonio me engañó, me utilizó. Ahora estoy pagando por algo que él planeó. Ricard a su hermana, abril de 1993. No puedo contar toda la verdad porque hay gente poderosa involucrada. Si hablo más, me matarán aquí dentro. Esta declaración generó especulación masiva sobre una posible conspiración más amplia. Análisis de expertos. Dr. José María Valls,
experto en psicología del testimonio. Credibilidad. Las grabaciones muestran signos de veracidad. Trauma. Su estado emocional es consistente con culpa real. Inconsistencias. Normales en testimonios traumáticos. Conclusión. Probablemente dice la verdad sobre su participación. Dr. Antonio Benítez, experto de la defensa. Manipulación. Las técnicas usadas pueden inducir falsas confesiones. Estado mental. Estaba en condiciones de extrema vulnerabilidad. Presión. Cualquiera habría confesado bajo esa presión. Conclusión. Las confesiones tienen valor limitado. Impacto nacional de las cintas, medios de comunicación. Debate ético. ¿Debían reproducirse públicamente? Audiencia masiva, 12 millones siguieron las grabaciones. Análisis obsesivo. Cada palabra fue diseccionada. Controversia. División sobre su validez legal. Opinión pública. Convencimiento. La mayoría creyó en la culpabilidad de Ricard. Dudas. Sobre la posibilidad de más implicados. Indignación. Por los detalles revelados. Demanda. Mayor castigo para Ricard. Cuarta semana. Testigos finales y conclusiones. 6 a 10 octubre. Testigos de moralidad. Por la defensa. Sacerdote local. Miguel era un chico tranquilo, influenciable. Antiguo jefe. Trabajador, sin problemas de comportamiento. Vecinos. Nunca mostró signos de violencia. Profesora. En el colegio era tímido, nunca problemático. Estos testimonios buscaban humanizar a Ricard y mostrar que el crimen era ajeno a su carácter. Peritos finales. Experto en criminología, Dr. Santiago Redondo. Perfil criminal. No encaja en el perfil típico de asesino serial. Influencia grupal. Posible participación bajo presión de personalidad dominante. Arrepentimiento. Muestra signos genuinos de remordimiento. Peligrosidad. Baja probabilidad de reincidencia. Experto en medicina legal, Dr. Eduardo Osuna. Evidencias físicas. Confirman participación de al menos 2 personas. Grado de violencia. Excepcional. Sugiere planificación. Participación de Ricard. Activa, no meramente pasiva. Conclusión. Plenamente consciente de sus actos. Alegatos finales. 13 a 15 octubre. Alegato del Ministerio Fiscal. El fiscal Jiménez Villarejo pronunció un alegato que quedó grabado en la historia judicial española. Señores del jurado, durante estas semanas han escuchado el relato más horrible que se puede imaginar. 3 adolescentes inocentes, con toda la vida por delante, fueron engañadas, secuestradas, torturadas y asesinadas por la maldad pura de 2 individuos. Miguel Ricard quiere hacernos creer que fue una víctima más, que actuó bajo coacción. Pero las pruebas demuestran lo contrario. Conocía el lugar, participó activamente, y después guardó silencio durante meses mientras las familias sufrían sin saber qué había pasado con sus hijas. Este hombre debe recibir la pena máxima que contempla nuestro ordenamiento. No por venganza, sino por justicia. Por Miriam, por Toñi, por Desiree, y para que España sepa que estos crímenes no quedan impunes. Su condena no devolverá la vida a estas 3 niñas, pero sí enviará un mensaje claro. Nuestra sociedad no tolera la barbarie, no tolera que se destruyan vidas inocentes, no tolera que se quebren familias enteras. Declaren culpable a Miguel Ricard de todos los cargos. Es lo que exige la justicia, es lo que merecen las víctimas, es lo que necesita España. Duración, 2 horas y 15 minutos. Impacto, varios miembros del jurado lloraron abiertamente. Alegato de la acusación particular. El abogado de las familias, Manuel García Castellón, se centró en el dolor humano. No vengo aquí a hablar de leyes o de procedimientos. Vengo a hablar de 3 niñas que nunca volvieron a casa. De padres que esperaron durante 75 días con una esperanza que se desvanecía cada día. De hermanos que perdieron a sus mejores amigas. De un pueblo entero que perdió su inocencia. Miguel Ricard puede decir que actuó bajo coacción, pero ¿dónde estaba esa coacción cuando guardó silencio durante 2 meses? ¿Dónde estaba cuando las familias organizaban batidas de búsqueda? ¿Dónde estaba cuando los padres lloraban en televisión pidiendo que les devolvieran a sus hijas? Las familias no piden venganza. Piden que se haga justicia. Que Miguel Ricard pague por lo que hizo. Que se reconozca oficialmente el sufrimiento que causó. Que nunca más pueda hacer daño a ninguna familia. Miriam quería estudiar turismo. Toñi ayudaba a sus padres trabajando los fines de semana. Desiree soñaba con ser profesora. Nunca podrán cumplir esos sueños por culpa de este hombre. Por ellas, por sus familias, por todos nosotros, declaren culpable a Miguel Ricard. Alegato de la defensa. José Luis Martínez Almeida pronunció un alegato desesperado.
Señores del jurado, nadie niega que se cometió un crimen horrible. Nadie niega que Miguel Ricard estuvo presente. Pero la justicia no se basa en la emoción, sino en los hechos. ¿Era Miguel Ricard el cerebro de esta operación? ¿Era él quien tenía el cuchillo? ¿Era él quien conocía a la romana como la palma de su mano? La respuesta es no. Era Antonio Anglés. Miguel Ricard era un joven influenciable, sin antecedentes violentos, que esa noche cayó bajo la influencia de una personalidad dominante y violenta. Eso no lo exime de responsabilidad, pero sí explica cómo pudo participar en algo tan ajeno a su carácter. Las confesiones fueron obtenidas tras días de interrogatorio intensivo. Cualquier persona, bajo esa presión, habría confesado lo que fuera necesario para que parara el acoso. Si condenan a Miguel Ricard por asesinato, estarán condenando a un instrumento, no al verdadero culpable. El verdadero culpable está libre, en paradero desconocido, riéndose de todos nosotros. Mi cliente merece un juicio justo, no una venganza popular. Declaren su enajenación mental transitoria, o al menos reconozcan las atenuantes. La justicia ciega no distingue entre el malvado y el manipulado. Deliberación del jurado, 16 a 18 octubre. El retiro del jurado. El 16 de octubre a las 4, el jurado se retiró a deliberar. España entera contuvo la respiración. Las instrucciones del presidente. Deben basar su veredicto únicamente en las pruebas presentadas. Deben decidir si Miguel Ricard es culpable más allá de toda duda razonable. Recuerden que están decidiendo sobre la vida de una persona, pero también sobre la justicia para 3 víctimas inocentes. Dentro de la sala de deliberación. Aunque las deliberaciones son secretas, posteriormente algunos jurados revelaron detalles. Primer día, 16 de octubre. División inicial, 6 por culpable, 3 por atenuantes. Debate intenso, sobre el grado de participación. Análisis de evidencias, revisión sistemática de todas las pruebas. Emociones, varios momentos de alta tensión. Segundo día, 17 de octubre. Convergencia, los 3 indecisos se inclinaron hacia culpable. Debate sobre penas, qué castigo correspondía. Unanimidad progresiva, acuerdo en la culpabilidad básica. Detalles finales, discusión sobre agravantes específicos. Tercer día, 18 de octubre. Acuerdo final, unanimidad en todos los cargos principales. Redacción, preparación del veredicto por escrito. Revisión, última comprobación de todos los puntos. Comunicación, aviso al tribunal de que habían llegado a un veredicto. 19 de octubre de 1997, el veredicto. 3:30, regreso del jurado. La sala se llenó completamente. La tensión era palpable. Las familias se tomaron de las manos. 3:45, lectura del veredicto. La portavoz del jurado, una profesora de 45 años, se levantó para leer el veredicto. En el caso de Miguel Ricard Tárrega, respecto al cargo de asesinato de Miriam García Iborra, culpable. Respecto al cargo de asesinato de Antonia Gómez Rodríguez, culpable. Respecto al cargo de asesinato de Desiree Hernández Folch, culpable. Respecto a los cargos de agresión sexual, culpable en todos los casos. Respecto al cargo de secuestro, culpable. Agravantes considerados, alevosía, ensañamiento y desprecio de género. Atenuantes considerados, ninguno. Reacciones inmediatas. Ricard se desplomó en su asiento, llorando incontroladamente. Sus abogados lo consolaron. Familias. Explosión de emociones mixtas, alivio, dolor, satisfacción. Se abrazaron llorando. Sala. Aplausos espontáneos que el presidente tuvo que controlar. 22 de octubre de 1997, la sentencia. La pena. El tribunal condenó a Miguel Ricard a 170 años de prisión. Prisión permanente revisable, máximo legal en España. Inhabilitación absoluta. Responsabilidad civil. 150 millones de pesetas para las familias. Prisión efectiva, mínimo 25 años antes de optar a libertad condicional. Palabras del presidente del tribunal. Miguel Ricard Tárrega, este tribunal lo condena por los crímenes más graves contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. La excepcional gravedad de los hechos, la juventud de las víctimas, y el sufrimiento causado a las familias justifican la máxima pena prevista por la ley. Esperamos que esta condena sirva tanto para hacer justicia como para que nunca más se repitan hechos tan terribles en nuestra sociedad. Reacciones nacionales. Familias de las víctimas. Se ha hecho justicia, pero esto no nos devuelve a nuestras hijas. Al menos sabemos que Miguel Ricard pagará por lo que hizo. Opinión pública.
Satisfacción general. El 89% apoyó la condena según encuestas. Críticas. Algunos consideraron que debería haber sido pena de muerte. Alivio. Sensación de que el sistema judicial había funcionado. Medios internacionales. Cobertura global. El caso llegó a medios de todo el mundo. Análisis. Comparaciones con casos similares internacionales. Precedente. Se convirtió en referencia para casos posteriores. El juicio había terminado, pero el caso Alcacer estaba lejos de cerrarse en la mente del público español. Los años posteriores al juicio. Aunque el martillo del juez había caído y Miguel Ricard cumplía su condena en la prisión de Castellón, el caso Alcacer estaba lejos de estar cerrado en la mente de España. Durante los años siguientes al juicio, surgieron múltiples teorías, controversias y cuestionamientos que no solo mantuvieron vivo el debate, sino que lo transformaron en algo mucho más complejo y perturbador. 1998 a 2002. Las primeras dudas. Investigadores independientes. Poco después del juicio, varios periodistas y investigadores comenzaron a cuestionar la versión oficial. Juan Ignacio Blanco, criminólogo. Línea de investigación, análisis de inconsistencias en las confesiones de Ricard. Conclusiones, posible existencia de más implicados. Publicación, Alcacer, toda la verdad. 1999. Impacto, bestseller que reavivó el debate nacional. José María Íñigo, periodista. Investigación, 3 años analizando documentos del caso. Teoría, conexiones con redes de tráfico de drogas. Revelaciones, supuestas presiones para cerrar la investigación. Documentales, serie de programas que generaron polémica. Fernando García, abogado especialista. Análisis legal, irregularidades en el proceso judicial. Críticas, al tratamiento de ciertas evidencias. Propuesta, reapertura de la investigación. Apoyo, de algunos sectores académicos. Las inconsistencias señaladas. En las confesiones de Ricard, los investigadores identificaron múltiples problemas. Cronología variable. Los tiempos del crimen cambiaban entre declaraciones. Inconsistencias sobre la duración de los hechos. Contradicciones sobre el momento de llegada a la Romana. Versiones diferentes sobre la secuencia de eventos. Detalles imposibles. Conocimiento de hechos que supuestamente no presenció. Descripciones de lugares desde ángulos que no podía haber visto. Información sobre las víctimas que no se había hecho pública. Datos forenses que solo conocían los investigadores. Cambios convenientes. Modificaciones que siempre lo favorecían. Culpabilización progresiva de Anglés. Minimización de su propia participación. Aparición de nuevos recuerdos favorables. En la investigación oficial. Pistas no investigadas. Testigos ignorados. Personas que afirmaban haber visto más de 2 agresores. Evidencias no analizadas. Objetos encontrados en la Romana no examinados. Coartadas no verificadas, de otros posibles sospechosos. Conexiones no exploradas, con otros casos de la zona. Presiones externas. Política, necesidad de cerrar rápido un caso mediático. Social, presión popular por encontrar culpables. Mediática, cobertura que condicionó la investigación. Económica, costes elevados de una investigación prolongada. 2003 a 2008, la teoría de la conspiración amplia. El documental El caso Alcacer. En 2003, la cadena portuguesa RTP emitió un documental que revolucionó la percepción del caso. Revelaciones principales. Testigos ocultados, personas que vieron más de 2 agresores. Conexiones con droga, posible relación con tráfico de estupefacientes. Encubrimientos, supuesta presión para cerrar la investigación. Irregularidades, en el manejo de evidencias. Testimonios explosivos. El Rubio, testigo anónimo. Yo vi esa noche en la Romana más coches de los que dicen. Vi al menos 4 personas, no solo 2. Pero cuando fui a la policía, me dijeron que me olvidara de lo que había visto. Guardia Civil retirado, anónimo. Recibimos órdenes de no investigar ciertas líneas. Había gente importante que no quería que se removieran ciertas piedras. El caso se cerró demasiado rápido. Extrabajador de Cule. Esa noche había gente en la discoteca que no era normal que estuviera allí. Gente mayor, con dinero, que no encajaba. Después del crimen, nos dijeron que no habláramos de eso. La hipótesis de las redes organizadas. Contexto de los años 90. Los investigadores alternativos señalaron el contexto de Valencia en los 90. Ruta del bacalao, conexión entre discotecas y tráfico de drogas. Dinero negro, grandes cantidades de efectivo circulando. Corrupción,
casos conocidos de sobornos y encubrimientos. Violencia, ajustes de cuentas en el mundo de la droga. La teoría central. Según esta hipótesis, las víctimas habrían presenciado algo que no debían ver. Su muerte habría sido un silenciamiento, no un crimen sexual. Ricard y Anglès serían ejecutores, no planificadores. Poderes fácticos habrían presionado para cerrar rápido el caso. Problemas con esta teoría. Falta de evidencias sólidas. No había pruebas físicas de más participantes. Las conexiones con drogas eran especulativas. Los testimonios anónimos no pudieron verificarse. La investigación oficial no encontró estas conexiones. Inconsistencias lógicas. ¿Por qué usar un método tan violento para un silenciamiento? ¿Por qué involucrar a dos jóvenes inexpertos? ¿Por qué elegir víctimas tan visibles? ¿Por qué dejar el caso abierto si podía controlarse? 2009 a 2015. La era de Internet y las nuevas teorías. Foros y redes sociales. Con la expansión de Internet, el caso Alcácer encontró nueva vida. Comunidades online. Foros especializados, miles de usuarios debatiendo teorías. Páginas web, dedicadas exclusivamente al caso. Blogs de investigación, análisis amateur de evidencias. Redes sociales, difusión masiva de teorías alternativas. Nuevas hipótesis. Teoría del snuff. Algunos sugirieron que los crímenes fueron filmados. Mercado negro. Existencia de un mercado de vídeos extremos. Clientes adinerados, que pagaban por este contenido. Organización internacional, red de producción y distribución. Encubrimiento, para proteger a los clientes. Problemas, nunca aparecieron vídeos, no hay evidencias de grabación, la tecnología de 1992 era limitada. Teoría del ritual. Otros propusieron motivaciones rituales. Sectas satánicas, grupos que realizaban sacrificios humanos. Fechas específicas, supuesta relevancia del 13 de noviembre. Simbolismo, en la forma de los crímenes. Encubrimiento, para proteger a miembros influyentes. Problemas, no hay evidencias de actividad sectaria, los crímenes no siguieron patrones rituales conocidos, pura especulación. Teoría de la trata. Una hipótesis sugerían tráfico de personas. Objetivo inicial, secuestrar para trata. Cambio de planes, algo salió mal y las mataron. Red internacional, conexión con mafias extranjeras. Encubrimiento, para proteger la red. Problemas, las víctimas no encajaban en el perfil típico de trata, no había evidencias de red organizada, inconsistente con la evidencia forense. Los investigadores oficiales responden. Rueda de prensa, 2010. Ante la proliferación de teorías, la Policía Nacional organizó una rueda de prensa. Inspector Jefe Valdivia. Hemos revisado todas las teorías alternativas que han surgido. No hay una sola evidencia sólida que apoye la existencia de más implicados. El caso está cerrado porque tenemos a los culpables. Comisario Martínez. Es comprensible que un caso tan terrible genere especulaciones, pero no podemos basar la justicia en rumores y teorías sin fundamento. La investigación fue exhaustiva y las conclusiones, sólidas. 2016 a 2024. La era de los podcasts y documentales. Netflix y la cultura True Crime. Con el auge de Netflix y los documentales de True Crime, el caso Alcácer volvió a primera línea. El caso Alcácer, Netflix, 2019. La docuserie de 5 episodios reavivó el interés global. Audiencia internacional, millones de visualizaciones mundiales. Nuevas generaciones, jóvenes que conocieron el caso por primera vez. Debate renovado, las teorías alternativas ganaron nuevos seguidores. Presión social, peticiones para reabrir la investigación. Podcast especializados. Alcácer, 30 años después, 12 episodios analizando cada aspecto. Crímenes que cambiaron España, dedicó 8 episodios al caso. True Crime España, múltiples series sobre el caso. Carmen Porter, periodista. Después de 30 años, seguimos sin conocer toda la verdad. Hay demasiadas preguntas sin respuesta, demasiados cabos sueltos. España merece saber qué pasó realmente. Nacho Abad, investigador. He revisado 15.000 páginas del sumario. Hay evidencias que no se investigaron, testimonios que se ignoraron, pistas que se abandonaron. No digo que haya conspiración, pero sí que la investigación fue incompleta. Roberto Brasero, criminólogo. Las teorías conspirativas son comprensibles, pero debemos ser rigurosos. Sin embargo, es cierto que quedan aspectos sin aclarar que merecerían una revisión. Las preguntas sin respuesta, según los críticos sobre la Romana.
¿Cómo conocían Ricard y Anglès exactamente ese lugar tan específico? ¿Por qué no se encontraron más evidencias físicas en una zona tan aislada? ¿Realmente era posible llegar hasta allí sin conocimiento previo muy detallado? ¿Por qué se eligió precisamente ese lugar y no otro? Sobre los testigos. ¿Por qué algunos testigos que vieron más de 2 personas no fueron llamados al juicio? ¿Qué pasó con las declaraciones de personas que vieron coches extraños? ¿Por qué se descartaron testimonios sobre actividad previa en la Romana? ¿Hubo presiones para que ciertos testigos no declararan? Sobre las evidencias. ¿Por qué no se analizaron todos los objetos encontrados en la escena? ¿Qué pasó con las fibras que no correspondían a las víctimas ni a los acusados? ¿Por qué no se hicieron más pruebas de ADN con la tecnología disponible? ¿Se perdieron evidencias durante la investigación? Sobre la investigación. ¿Por qué se cerró tan rápido la investigación una vez detenido Ricard? ¿Hubo presiones políticas para resolver el caso rápidamente? ¿Se investigaron todas las líneas posibles? ¿Por qué no se buscó más intensamente a otros posibles cómplices? La respuesta de las autoridades actuales, Fiscal General del Estado, 2022. Hemos revisado las alegaciones sobre supuestas irregularidades. No hemos encontrado base legal para reabrir el caso. La investigación fue correcta según los estándares de la época. Ministerio del Interior, 2023. El caso Alcácer fue investigado exhaustivamente. Se siguieron todas las pistas relevantes. Las teorías alternativas se basan en especulaciones, no en evidencias. Tribunal Supremo, 2024. No hay fundamento jurídico para revisar una sentencia firme basándose en teorías sin sustento probatorio. La justicia actuó correctamente. El debate actual, a favor de la reapertura. Nuevas tecnologías, ADN y análisis forenses más avanzados. Testimonios no escuchados, personas que no declararon en su momento. Investigación incompleta, líneas que no se exploraron. Derecho a la verdad, las familias merecen respuestas completas. En contra de la reapertura. Caso cerrado, sentencia firme con culpables condenados. Falta de evidencias nuevas, solo teorías y especulaciones. Sufrimiento familiar, reabrir heridas ya cerradas. Recursos judiciales, mejor invertir en casos abiertos. 2020 a 2024. La generación TikTok y el caso Alcácer. Nuevas plataformas. Las redes sociales han dado nueva vida al caso TikTok. Vídeos virales, millones de visualizaciones sobre teorías del caso. Generación Z, jóvenes que investigan y proponen nuevas hipótesis. Teorías renovadas, adaptación de viejas teorías a nuevos formatos. Desinformación, también propagación de bulos y datos falsos. Instagram y YouTube. Influencers criminólogos, nuevos perfiles especializados en true crime. Documentales amateur, producciones independientes sobre el caso. Debates en directo, streams analizando evidencias. Archivo visual, digitalización de material histórico. Las nuevas teorías, 2020 a 2024. Teoría de la inteligencia artificial. Algunos han usado IA para analizar patrones de voz, en las confesiones de Ricard. Análisis facial, de fotos de la época buscando más personas. Geolocalización, recreaciones 3D de la Romana. Análisis de datos, cruces masivos de información. Resultados, interesantes pero no concluyentes. Teoría de la conexión internacional. Nuevas hipótesis sobre redes europeas, conexión con casos similares en Francia e Italia. Tráfico de personas, redes internacionales de los 90. Dinero negro, lavado de capitales a través de discotecas. Protección institucional, encubrimiento por intereses geopolíticos. Evidencias, principalmente circunstanciales, teoría de los cómplices locales. Enfoque en conocimiento local, personas de la zona que conocían la Romana. Silencio comunitario, pacto de silencio en algunos sectores. Intimidación, amenazas para no hablar. Intereses económicos, protección de negocios locales. Problemas, falta de testimonios verificables, el impacto en las familias, posición actual de las familias, 2024. Familia García, Miriam. Queremos que se sepa la verdad completa. Si hay más culpables, que se les juzgue. Pero no queremos que se especule sin pruebas con el dolor de nuestras hijas. Familia Gómez, Toñi. Han pasado más de 30 años. Hemos aprendido a vivir con el dolor. Si hay evidencias nuevas, que se investiguen. Pero que no se juegue con nosotros. Familia Hernández, Desiree. Solo queremos paz. Que se respete la memoria de nuestras hijas. Las teorías conspirativas nos hacen más daño. Sabemos quién mató a nuestras niñas. Ricard habla desde la cárcel,
entrevista exclusiva, 2023. Después de 26 años en prisión, Ricard concedió una entrevista. He tenido 26 años para pensar. Sé que mucha gente cree que hay más implicados. Yo solo puedo decir lo que viví. Antonio y yo estuvimos allí. Si había más gente, yo no la vi. Pero reconozco que hay cosas que no recuerdo bien de esa noche. Sobre las teorías. Entiendo que la gente busque explicaciones. Fue algo tan horrible que es normal pensar que tiene que haber algo más. Pero yo no puedo inventarme cosas que no pasaron. Sobre su liberación. En 2025 podré solicitar la libertad condicional. Solo quiero salir, vivir en paz, y que me dejen tranquilo. He pagado por lo que hice. El estado actual del debate, 2024 división de opiniones. La sociedad española sigue dividida, los oficialistas, 60%. Creen en la versión oficial del caso. Consideran que Ricard y Anglès fueron los únicos culpables. Ven las teorías alternativas como especulación sin fundamento. Apoyan mantener cerrado el caso. Los alternativos, 30%. Creen que hay aspectos ocultos del caso. Consideran la investigación incompleta. Apoyan una revisión con nuevas tecnologías. Sospechan de encubrimientos o negligencias. Los indecisos, 10%. No tienen posición clara. Consideran posible tanto la versión oficial como las alternativas. Estarían abiertos a nueva información. No ven necesaria una reapertura sin evidencias nuevas. Instituciones y expertos, Colegio de Abogados de Valencia. Jurídicamente no hay base para reabrir el caso. Las teorías alternativas no aportan evidencias admisibles en derecho. Asociación de Criminólogos de España. Es comprensible el interés público, pero la criminología debe basarse en evidencias, no en especulaciones mediáticas. Colegio de Periodistas. Es legítimo investigar y cuestionar, pero con rigor. La búsqueda de la verdad no puede convertirse en sensacionalismo. Durante estas 2 horas hemos recorrido cada detalle de la historia más impactante de la España moderna. Hemos conocido a 3 adolescentes llenas de vida y sueños. Hemos vivido la angustia de 75 días de búsqueda desesperada. Hemos presenciado el horror del hallazgo en la Romana. Hemos seguido una investigación compleja y controvertida. Hemos asistido al juicio más mediático de nuestra historia. Y hemos explorado las teorías y controversias que siguen dividiendo opiniones 3 décadas después. Las certezas que quedan. Después de todo este análisis, hay verdades innegables. Miriam García Iborra, Antonia Gómez Rodríguez y Desiree Hernández Folch fueron brutalmente asesinadas en noviembre de 1992. Sus familias han vivido 30 años de dolor inimaginable con una dignidad que merece nuestro respeto eterno. Miguel Ricard participó en los crímenes y cumple condena por ello. Antonio Anglès sigue desaparecido y es oficialmente un fugitivo. España perdió su inocencia esa noche de noviembre.